Bueno, paso a compartir pantalla. Bueno, comenzamos. Bueno, damos comienzo. Sigo aceptando. Damos comienzo a la clase de hoy. Voy a compartir. Clase número 18, en la que vamos a comenzar a ver este lenguaje de programación que es denominado MySQL. Vamos a comenzar con toda la parte de base de datos y este gestor de base de datos que es MySQL, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué es SQL, no? Es un lenguaje de consulta estructurado, popularmente conocido por sus siglas en inglés como SQL. Es un tipo de lenguaje de programación, ¿no? Que nos va a ayudar a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información, ¿no? Representada por los datos que se almacenan propiamente en las bases de datos. Bueno, SQL, ¿no? Son las siglas en inglés de Structured Query Language, lenguaje estructurado. SQL nos va a permitir acceder y manipular las bases de datos. Y se convirtió en un estándar, ¿no? En 1986 en el Instituto ANSI por la Organización de Estandarización ISO, ¿no? En 1987. Bueno, aceptamos. Bueno, ¿qué vamos a poder hacer con SQL? Vamos a poder ejecutar consultas en una base de datos, recuperar datos de una base de datos, insertar registros, actualizar registros, eliminar registros, crear nuevas bases de datos, crear nuevas tablas, ¿no? En una base de datos, crear procedimientos almacenados en una base de datos, crear vistas, ¿no? En una base de datos y establecer permisos en tablas, procedimientos y vistas. Bueno, vamos a ver cómo empezamos a utilizar esto. Bueno, en cuanto a la definición general, ¿no? MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto, ¿no? Y funciona con modelo cliente-servidor. O sea que es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional. Bueno, interfaces gráficas que vamos a utilizar, ¿no? En todo el apartado de base de datos. Vamos a utilizar dos interfaces gráficas. Una interfaz va a ser el MySQL Workbench, ¿no? Es un gestor de base de datos donde vamos a programar a través del IDE todas las secuencias de MySQL. Entonces, MySQL Workbench es una aplicación creada por los propios desarrolladores de MySQL. Se trata de una herramienta visual muy completa, ¿no? Que es multiplataforma, ya que se puede instalar en Windows, Linux y Mac. Y nos va a ayudar en cualquier etapa del desarrollo la administración de la base de datos, ¿no? Dispone también de un editor de consulta y un modelo dedicado a la optimización de rendimiento, entre otros. Entonces, es una herramienta bastante piola y profesional, ¿no? Para comenzar a utilizar para comenzar a utilizar este lenguaje, ¿no? De MySQL.
Bueno, la interfaz del MySQL Workbench es de este tipo, ¿no? Esta es la interfaz gráfica. Vamos a tener en la parte izquierda la administración, ¿no? Que vamos a poder importar una base de datos. Vamos a poder crear una base de datos. Tenemos la parte del IDE. Tenemos la parte del IDE donde vamos a poder realizar consultas y escribir código de programación de MySQL, ya sea para crear tablas, para crear base de datos, crear tablas, armar relaciones, hacer consultas a tablas, ¿no? Y demás. Entonces ya vamos a ver el paso a paso de cómo vamos a utilizar este gestor de base de datos. Bueno, otro gestor de base de datos que vamos a estar utilizando en el curso va a ser el PHP Vamos a utilizar ambos, digamos, el Workbench es gestor de base de datos instalable de software y lo vamos a utilizar en algún proyectito que vamos a hacer cortito, y luego también en otro proyecto vamos a utilizar el PHP para que tengan ambas partes, ¿no? La parte de software y la parte de online. Obviamente el PHP va a tener menos funcionalidades que el Workbench, pero para lo que necesitamos y para lo que propone el curso, cualquiera de los dos nos va a servir. Bueno, entonces, en segundo lugar, nos encontramos con este conocido y altamente extendido gestor de MySQL con interfaz web, ¿no? Entonces, digamos, se puede ejecutar desde cualquier navegador, no es un ambiente web para ejecutar PHP Miami. La estructura, la visión es de esta manera. Es parecido al Workbench, pero bueno, al ser un ambiente web está un poquito más acotado, pero la funcionalidad, la verdad que es la misma, funciona bastante bien. Y también tengan presente que vamos a usar también este gestor. Estos dos gestores de base de datos, Workbench y PHP Miami. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Yo les voy a enviar un instructivo, ¿no? Lo tengo. Un instructivo de instalación del MySQL Workbench, en el que van a tener que seguir todos estos pasos. No se basen por la versión que indica acá, porque está un poquito desactualizado. La versión, intenten bajar la última que tengan, la última que les dé como opción para descargar. Pero los pasos son muy parecidos, ¿no? A los que siguen acá. No se basen en la versión propia, pero sí en los pasos de instalación. No es nada del otro mundo. Les va a pedir instalar librerías y complementos. Todo eso acéptenlo, instalen todo. Hay algunas cosas que quizás les pida que les diga que lo tengan que instalar manualmente. Todo lo que tengan que instalar manualmente, omítanlo. Solo den siguiente al software o las librerías que se instalan automáticamente, que vienen con el paquete. Y simplemente, bueno, seguir todos los pasos para la instalación. En un momento les va a pedir la creación de un usuario root, que generalmente les indica que es conveniente generar un usuario root, ¿no? Que es el que viene por defecto, pero después crear otro usuario para utilizarlo el día a día y no utilizar el root. Yo en particular me manejo con el root, la verdad me manejo bastante bien, pero bueno, se podrían también crear diferentes usuarios para tener diferentes entornos de base de datos, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, simplemente eso, sigan los pasos, no es para nada complicado. Si tienen algún inconveniente, me avisan. Y bueno, MySQL Workbench, el lenguaje MySQL va a tener el apartado del MySQL Shell, que es el apartado por consola, y después van a tener el MySQL Workbench, que es el apartado visual. Nosotros vamos a usar la parte visual, ¿no? El gestor de base de datos visual. Bueno, entonces,
Vamos a abrir el Workbench, yo ya lo tengo instalado. Le va a pedir, le va a generar una instancia, un localhost, ¿no? Esto va a emular un servidor, no va a emular, va a ser un servidor local, ¿no? Que van a tener. Y va a tener digamos, esta emulación localhost, ¿no? Que va a ser un servidor local en donde van a empezar a trabajar con MySQL. Y luego bueno, el servicio va a ser MySQL localhost 3306 y luego van a tener diferentes. Voy a cerrar acá porque está. Un minuto. Y luego, ¿no? Vamos a ver cómo nos conectamos a diferentes bases y demás. Pero bueno, para empezar vamos a tener un servidor local que va a ser el que ven en pantalla. Y se lo vean, siempre les va a pedir una clave, la pueden guardar, pero siempre está bueno que la escriban para no olvidarse. Y simplemente, voy a borrar esto. Simplemente aquí vamos a ver nuestro entorno de MySQL, tenemos nuestro IDE, al lado izquierdo vamos a tener las bases de datos, que, digamos, estas yo ya las tengo incorporadas acá. Voy a borrar una, les voy a mostrar cómo incorporar una base de datos, también vamos a ver cómo crearlas y demás, pero bueno. Si en caso de que quisieran importar una base de datos, primero vamos a ir por parte, vamos a ver, ahora luego vamos a ver cómo importarlas. Bueno, lo que sepan es que cuando ustedes importan o crean una base de datos, les va a aparecer la lista de bases de datos acá. Y en este apartado van a poder hacer consultas sobre una base de datos. Para trabajar sobre alguna base de datos, tienen que simplemente... Disculpe, perdón, creo que hay gente que quiere entrar, me parece. Gracias por el aviso. No hay problema. Sí, ustedes avísenme porque puede ser que no escuchen. Gracias por eso. Entonces, para trabajar sobre una base de datos que ustedes quieran, que tengan importada o que hayan creado, simplemente hacen doble clic y se paran sobre la base de datos, hacen doble clic en ella y pueden ahí empezar a trabajar sobre la misma. Bueno, seguimos. Bueno, para crear una base de datos tenemos tres formas, ¿no? Tres maneras de crear una base de datos. La primera es a través de Create Database, la segunda es a través de Create Schema y la tercera es a través de la manera gráfica. Entonces vamos a ver cómo creamos las diferentes bases de datos. Vamos a crear una base de datos, Create. Para crear usamos Create, una forma Database. Siempre fíjense en que el Workbench les va a dar alguna lista, alguna pista de lo que quieren programar, ¿no? Con alguna ayuda, como lo hace Visual Studio también. Entonces vamos a crear la base de datos. Entonces podría ser, ¿no? Base de datos. Y simplemente lo creamos. Database, me hizo la creación. Sí, ahí está, perfecto. A veces tienen que, cuando ustedes ejecutan la consulta, más allá, acá me dijo que no la puedo crear porque ya existe, pero me la creó. A ver, la voy a borrar, quizás ya la tenía creado. Un minuto que voy a borrar. Voy a borrar acá la mayoría de las bases de datos que tenga para que no generar confusión.
Vamos. Borramos. Leandro, Sí. hay un sonido de notificación que suena muy seguido. Eso lo. Sí, disculpen, ¿eh? Un minuto. Ahí estamos, ahí lo saqué. Bueno, seguimos. Bueno, empezamos entonces, creamos una base de datos, create database, y con el nombre que ustedes quieran, ¿no? Nombre que ustedes quieran y ejecutan el comando. Se van a la consola, ¿no? Y les va a decir que crearon, ¿no? Se creó exitosa la ejecución, la base de datos. Puede ser que acá a la izquierda no les aparezca automáticamente y tengan que actualizarlo, tengan que forzar la actualización con este botón de actualización y ahí les traiga la base de datos que acaban de crear, ¿no? Nueva ABD, les va a traer el formato de tablas, ¿no? Obviamente la base de datos va a estar vacía, ya vamos a ver cómo llenamos y cómo creamos las tablas y demás. Bueno, esa es una manera de crear base de datos. Otra manera es a través de la sentencia create también, esquema. Create esquema y nueva ABD 2, ¿no? Por ejemplo. Ejecutamos y creamos de esa manera también, de la misma, es exactamente igual. La forma de crear una base de datos se crea de esa manera también. Y una tercera forma de crear que es exactamente igual, las tres son exactamente iguales, es como hacer 3 veces lo mismo. Otra manera es clic derecho, create esquema, eligen el nombre de la base de datos, 9D3, por ejemplo, aplicamos, nos va a ejecutar, ven que me ejecuta el código, ¿no? Me ejecuta internamente, yo no lo estoy tipeando, lo estoy haciendo de entorno gráfico, pero internamente me lo está ejecutando. Aplicamos y finish. De esta manera voy a crear también la base de datos 3, ¿no? De esta manera se lo actualiza automáticamente. Bueno, esas son 3 formas de crear una base de datos. Seguimos. Bueno, acá se los dejo, ¿no? Las maneras. Exactamente lo mismo que acabamos de ver. Y, bueno, borrando base de datos, ¿no? También hay 3 formas, exactamente lo mismo. Drop database, nueva BD1, drop esquema, nueva BD2 y simplemente desde clic derecho drop esquema, ¿no? Es simplemente de esa manera. Ahora sí, es lo mismo, ¿no? De drop esquema. Como les comentaba, drop esquema, drop database y de la manera manual, clic derecho para borrar una tabla, ¿no? Clic derecho, drop. Bueno, ahora vamos a ver cómo importamos una base de datos ya armada, ¿no? Vamos a ver primero cómo importamos, si ustedes quieren, tienen una base de datos ya creada, cómo la importan acá. Yo les voy a enviar acá el paso a paso. Entonces, el primer paso va a ser importar, el segundo, importar de un contenedor, eligen la carpeta, eligen la base de datos, que yo se la voy a enviar, y luego le dan clic en Start Import, ¿no? Y por último refrescan para ver si se les importó esa base de datos. Entonces, una manera va a ser, siempre tiene que cambiar a administración, ¿no? Administrar, Data Import, vamos a Import from Self Container, ¿viste? From contenedor, seguro. Elegimos la carpeta donde vamos a importar. Yo voy a importar esta por Word, ya la tengo. Y simplemente
le damos al botón Start Import. Cuando finaliza, vamos a ver que importada completamente, se importó correctamente. Y, bueno, cerramos este apartado, ya lo podemos cerrar. Y chequeamos a ver si aparece, ¿no? Esa base de datos. O sea que actualizamos y va a aparecer esa base de datos que acabamos de importar. Con las diferentes tablas, ¿no? Entonces yo voy a una consulta básica hacia una base de datos. Yo puedo hacer doble clic, siempre doble clic sobre la base para indicarle a la query, ¿no? Que yo estoy trabajando sobre esa base de datos. Y ahora una consulta que generalmente para consultar sobre la información sobre tablas, ¿no? Que generalmente es muy común esta consulta, es a través de la sentencia select. La gracia que hoy la vamos a ver en detalle, pero bueno, se los comento. Sentencia select, asterisco, es seleccioname, ¿no? Seleccioname todos los elementos, asterisco viene de todos los elementos. From y la tabla, que yo quiero ver los elementos, clientes en este caso. ¿No? Fíjense que yo escribo y me va a dar alguna pista de la tabla. Clientes, punto y coma, ejecuto y me va a mostrar toda la tabla, toda la base de datos clientes con sus columnas. ¿No? Ya la base de datos armada con sus columnas, ID cliente, DNI, nombre, apellido, género, ¿no? Con sus columnas de cada uno. Luego vamos a ver cómo podemos agregar una clave primaria, clave foránea para comparar tablas y demás. Eso ya lo vamos a estar viendo. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Bueno, seguimos. Vamos a ver el modelo entidad-relación, ¿no? Modelo entidad-relación es una gráfica para relacionar tablas, ¿no? Entre sí. Entonces, las bases de datos son un gran pilar de la programación, ¿no? Actual, ya que nos permite almacenar y usar de forma rápida y eficiente cantidades de datos con cierta facilidad, ¿no? Entonces, de esta manera, ahora vamos a ver bien qué significan estas relaciones, pero básicamente yo tengo la tabla coches que se va a relacionar de 0 a muchos con una tabla intermedia arreglan, y esta misma se va a relacionar de 0 a muchos con una tabla empleados, o sea que muchos coches pueden ser arreglados por muchos empleados. Luego, también la tabla empleados se podría relacionar con una tabla intermedia que es en el taller, porque muchos empleados van a trabajar en el taller y cada empleado va a tener un único cargo. Podrían tener dos, pero bueno, como está armado esta tabla es que un empleado puede tener un solo cargo. Y ahora sí va a ser la relación de a uno a uno. Ya vamos a ver bien en código cómo lo armamos y demás, pero más o menos para que tengan un concepto del modelo de entidad-relación de cómo se conforma. Bueno, ¿qué es el modelo entidad-relación? Como lo comentamos, este modelo es solo y exclusivamente un método del que disponemos para diseñar esquemas, ¿no? Para diseñar esquemas en una base de datos y luego implementarlos en gestión de base de datos, ¿no? Vamos a tener una manera gráfica de ver cómo va a ser mi diagrama y luego lo vamos a implementar en código, ¿no? Nos va a servir para eso. Entonces, un minuto. Bueno, entonces elementos del modelo entidad-relación, ¿no? Cada una, cómo se plasma este modelo es a través de entidades, ¿no? Las entidades representan cosas o objetos, ya sean reales o abstractos, ¿no? Que se diferencian claramente entre sí. Entonces, para poder seguir un ejemplo,
tenemos un objeto físico, que es el objeto coche, no podemos tener, que va a contener esta tabla, ¿no? Cada objeto es una tabla, ¿no? Va a contener la información de cada taller, podemos tener el objeto empleado, va a contener información de los trabajadores, y el cargo del empleado, que va a ser la información de la función del empleado. Entonces las entidades se van a representar con rectángulos, ¿no? En lo que es el modelo entidad-relación. Luego cada entidad puede tener diferentes atributos, que van a ser las diferentes columnas que va a tener la tabla, ¿no? Entonces, los atributos podrían ser el número de chasis, matrícula, DNI del propietario, de la tabla coches, en este caso, y lo que es el modelo de... nosotros queremos plasmar en un modelo antes de pasarlo a código para tener más o menos diagramado cómo va a ser nuestra base de datos. Lo que, digamos, generalmente se utiliza no agregar cada una de las columnas, porque puede ser que tengan muchas columnas, eso no haría falta, sino agregar simplemente las más significativas, ¿no? En lo que es el diagrama. Se utiliza generalmente de esa manera. Bueno, pasado a código, ¿no? Ya implementado en una base de datos, esta tabla, ¿no? La tabla coches, podría tener en una base de datos en el código, lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Columna, número de chasis, con los diferentes apartados, columna matrícula, con sus diferentes apartados, y columna de DNI del propietario, ¿no? Con también su apartado. En este ejemplo es con 3 atributos, pero un coche podría tener cientos, ¿no? De atributos, si fuese necesario, y seguiríamos la misma estructura de columnas. La misma estructura de columnas, ¿no? Entonces, una tabla va a tener una relación, ¿no? Con alguna otra, y la relación en el punto de vista de diagrama entidad-relación se escribe de esta manera. Tabla empleados se va a relacionar a través de la tabla intermedia de taller y se va a relacionar con la otra tabla cargo del empleado, ¿no? Entonces esto básicamente es más fácil verlo en código, ¿no? En mi punto de vista. Entonces vamos a pasar directamente al código. No al código, en la manera que lo plasmamos en la base, ¿no? Se entiende un poquito más la manera en que se van a relacionar, en mi punto de vista, que con gráfico. Bueno, entonces tenemos la tabla empleados, en la que vamos a tener una columna nombre, otra columna DNI y otra columna cargo. Y luego vamos a tener la tabla cargo del empleado, que va a tener una columna ID del cargo y columna descripción. Entonces, en este caso, cada tabla que yo cree en una base de datos va a tener una clave. Ya vamos a entrar bien a eso de clave primaria y demás, pero va a tener una clave única que vamos a seleccionar un campo que siempre que, digamos, la columna que seleccionemos va a tener que ser significativa y la vamos a usar para relacionar con otras tablas. Entonces, en este caso, yo voy a relacionar la tabla empleados con la tabla cargo del empleado a través de esta columna cargo, que van a tener la columna cargo y la columna ID del empleado, ID del cargo, van a tener los mismos valores y yo la voy a utilizar para relacionar ambas tablas. Bueno, relaciones de cardinalidad. Estas relaciones pueden ser de 1 a 1, muchos a muchos. Por ejemplo, de 1 a 1 es cuando, en este caso, cuando una entidad se relaciona únicamente con otro y viceversa. Por ejemplo, si tuviéramos... Voy a aceptar. Si tuviéramos una entidad con distintos chasis y otra con matrículas, deberíamos de determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula, ¿no? Cada chasis solo puede tener una matrícula, entonces va a ser la relación de una tabla con otra de 1 a 1. Y cada matrícula un chasis, ¿no? Del lado inverso también. Cada matrícula solo va a poder tener un chasis. Entonces, esta es la relación de 1 a 1. Luego podríamos tener la relación de 1 a varios o varios a 1. Determina que un registro de una entidad puede estar relacionado con varios de otra entidad, pero esa entidad solo puede existir
en realidad solo puede existir una vez, ¿no? Como es este caso de que muchos empleados pueden trabajar en el taller, pero en el taller solo va a haber un cargo del empleado. También podríamos tener varios avarios, relaciones varios avarios, que va a determinar que puede haber una entidad puede relacionarse con otra, con ninguno o varios registros, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, en un taller, un coche puede ser reparado por varios mecánicos distintos y esos mecánicos pueden reparar varios coches, ¿no? Una entidad de varios avarios. Entonces, los indicadores numéricos indican el primero del número mínimo de registros en una relación y posteriormente el máximo, ¿no? El mínimo y el máximo. Bueno, concepto de claves, van a aparecer el concepto de claves, que vamos a tener, bueno, las claves es el atributo de una entidad, ¿no? Al que le aplicamos una restricción que lo distingue de los demás registros, no permitiendo que ese atributo, al campo que yo le dé una clave, a mi columna que yo le indique una clave, esa columna no puede tener valores repetidos, ¿no? No tienen que ser valores únicos. Entonces vamos a encontrar los distintos tipos de claves que podemos aplicar. Va a ser la superclave, aplica una clave de restricción a varios atributos de la entidad para así asegurarse que en su conjunto no se repitan varias veces y así no poder entrar en dudas al querer identificar un registro. Luego vamos a tener que la más utilizada, la que vamos a utilizar para relaciones, va a ser la clave primaria, en la que vamos a identificar un solo atributo, no permitiendo que se repita en la misma entidad. Entonces, como sería la matrícula del número de chasis de un coche, que no pueden existir dos veces el mismo valor, ¿no? Entonces, esa columna de chasis o matrícula podría ser una columna que podríamos elegir como clave primaria. Y luego, clave externa, clave foránea, va a estar ligeramente relacionada con la clave primaria y es la que vamos a utilizar para relacionar una columna con otra, ¿no? Una columna de una tabla con otra columna de otra tabla. Bueno, tipos de datos. Profe, perdón. Sí. ¿Podrías dar un ejemplo de la superclave? Ese no me quedó claro. Las otras dos sí las conocía, pero ese superclave no. Superclave es cuando se le dice superclave cuando una tabla tiene más de una clave primaria. Se dice que esa tabla tiene una superclave. Ah, o sea, puedo tener varias columnas Sí, puedes tener dos columnas con claves primarias. clave primaria. Ah, ya entendí. Gracias. A eso se le llama la superclave. Generalmente se ve como en el concepto de clave primaria y cuando usas dos son dos claves primarias, ¿no? Pero bueno, es como para que si alguna vez lo escuchan, tengan bien claro qué es eso. Bueno, vamos a ver los tipos de datos que podemos usar en MySQL. Los tipos de datos que se agrupan en tres grandes grupos, ¿no? Pueden aparecer tipos de datos numéricos. Los tipos de datos son los que vamos a tener en nuestra base de datos, ¿no? Pueden ser tipos de datos numéricos, tipos de fecha y tipos de datos de cadena, ¿no? Entonces, eso van a ser los diferentes tipos de datos que vamos a encontrar. Entonces, vamos a ver más o menos un poco ejemplos de estos. Tipos de datos numéricos, hay muchos, ¿no? Tipos de datos numéricos dependiendo de los bits. Generalmente se utiliza, el más común es el int o integer. Yo generalmente uso el int. Para todo, ¿no? Para todo, cualquier tipo de dato que ingrese numérico, utilizo el int. Tienen diferentes otros tipos. Pero bueno, eso dependiendo cada uno cuál le convenga más usar. Pero con el int, digamos, resumiendo, con el int funciona bastante bien. Bueno, acá les dejo la explicación de cada uno, ¿no? de esos datos, para que tengan en detalle qué significa cada uno. Entonces les dejo para que lo lean ustedes, los valores que toma cada uno y demás. Luego vamos a tener el tipo de dato de fecha, ¿no? Que van a ser estos tres tipos de datos, estos diferentes tipos de datos de fecha, date, time y year, que vamos a ver qué significan. Por ejemplo, el tipo de dato date, voy a aceptar, Perfecto.
tipo de dato date me va a indicar, ¿no? el rango de valores el rango de valores va desde el 1 de enero, es para más o menos del tipo de fecha, ¿no? Almacena una fecha. El date time es una combinación de fecha y hora. El timestamp también es muy parecido al datetime, es una combinación de fecha y hora, varía el rango de años, ¿no? Más que nada, es muy fina la diferencia. Time almacena una hora y year almacena un valor de un año, ¿no? Bueno, otro tipo de datos que podemos encontrar va a ser el tipo de dato chart. Generalmente se utiliza cuando definimos un chart, entre paréntesis, chart o cualquier tipo de dato de cadena. Entre paréntesis, definimos cuántos caracteres va a soportar ese campo, ¿no? Ese valor. Podrían indicarle 255 o podrían acotarlo a un tipo de valor en particular. Tendríamos varchar, acá el más utilizado entre los tipos de cadena para todo tipo de valor que se ingrese en una base de datos. Con chart sirve, pueden usar chart y ir agregándole los diferentes valores, ¿no? Varchar almacena una cadena de longitud variable. Tenemos tiny text y tiny block, que es una columna con una longitud máxima. Block y text, ¿no? La verdad que el más utilizado acá es chart, el que más se utiliza. Y después tienen diferentes valores, ¿no? Acá tienen la especificación, se los dejo para que lean, para que vean la diferencia entre cada uno en bytes y demás. Pero bueno, si se quieren quedar con un resumen, chart es uno de los más utilizados. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de cómo es más o menos una relación, ¿no? Entre las tablas, ¿no? Ya lo vamos a ver en la práctica. Ya en la clase que viene ya nos vamos a poner a crear tablas. Pero más o menos hoy les quiero mostrar, más que nada una introducción a base de datos, ¿no? No sale de ahí. Y nada, una tabla, yo podría tener una tabla país, ¿no? Para que vean más o menos cómo funciona en gráfico. Esto no es, en el Workbench no van a aplicarlo de esta manera, sino para que lo vean de manera gráfica. Van a tener la tabla país, podríamos tener la tabla país con una clave primaria code, ¿no? Generalmente las claves primarias se le asignan a las columnas que con ID, code, chasis, ¿no? Que tengan valores que no se van a repetir, que no se puedan repetir, que no tengan el mismo código, ¿no? Y cuando creamos una tabla, que ya lo vamos a ver la clase que viene, tenemos que primero vamos a indicarle cada columna a crear en la tabla. Primero vamos a indicarle el nombre de la tabla, en obvio, y después, entre paréntesis, le vamos a indicar cada columna. Y a cada columna le tenemos que agregar el tipo de dato que va a contener esa columna. Una columna no puede contener datos distintos. O sea que en base de datos, una columna va a tener siempre, por ejemplo, la columna code, todos los datos de esa columna van a ser char, en este caso con 3 bits de longitud 3. Por ejemplo, la columna name va a ser todos char de valor 52. Yo no podría tener en la columna name un valor, digamos, un char, un int, ¿no? No podría tener diferentes tipos de datos. Tiene que ser una columna siempre de un mismo tipo de datos. Perdón, una consulta. Sí. Cortita. Si yo le pongo, por ejemplo, al name, le pongo char y sin nada entre paréntesis, o sea, sin delimitar la cantidad de caracteres, ¿qué toma la que viene por default, la de 255? Habría que ver si te lo toma como error o no. Puede ser Era como una duda para ver si viene por defecto o si lo seteamos nosotros siempre. No, siempre hay que darle un valor. Ok. Normalmente se utiliza, digamos, uno de los más utilizados es 255, directo. Pero sí, siempre tenés que indicarle un valor. Ah, perfecto, gracias. Ya vamos a ver en un proyecto que vamos a ver que vamos dependiendo, digamos, a veces si queremos acotar, si queremos armar un formulario, por ejemplo, y pasar un formulario a la base de datos, acotamos dependiendo cada campo, lo queramos validar con los caracteres, ¿no? Pero sí, siempre hay que darle un valor. Leandro, perdona, una consulta. Hay otro tipo de datos que yo conozco que son los tipos blob. ¿Eso para qué se usa? ¿Qué significa en sí? Los tipos de datos block.
Blob, B larga L o B larga. Son esos los datos block se utilizan generalmente para objetos binarios, ¿no? Es para almacenar datos binarios, por ejemplo, se utilizan para almacenar, mucho no se ven esos tipos de datos en la base de datos común, pero son para almacenar, no sé, podría ser alguna imagen, algún PDF, para almacenar así archivos en una base de datos. Se utiliza el tipo block. Ah, perfecto, gracias. Son para eso, básicamente. Bueno, entonces, en cada columna que nosotros creemos, le vamos a dar un tipo de dato, ¿no? Por cada columna, y le vamos a dar un valor entre paréntesis. Bueno, luego podríamos tener otra tabla que se llama tabla ciudad. Cada tabla va a tener por lo menos mínimamente una clave primaria. Siempre tiene que tener una clave primaria las tablas. Podría funcionar con dos claves, digamos, hay veces que yo he visto también, digamos, en la buena práctica se dice que siempre tiene que tener una clave primaria, por lo menos. Pero he visto tablas sin clave primaria, la verdad que en la práctica he visto sin clave primaria y con dos claves foráneas, por ejemplo. Pero bueno, si pueden siempre tener así ese concepto de una clave primaria por tabla, es lo que se recomienda. Y, por ejemplo, podría tener una tabla ciudad con un ID, ¿no? Como clave primaria, y podría tener un campo country code, que va a ser mi clave foránea, en la que se va a tener los mismos valores que va a tener mi columna code de la tabla country. Ya vamos a ver cómo esto lo guardamos en código la clase que viene, pero bueno, para que vayan viendo, ¿no? Con country code, ¿no? Ahí ya con este clave foránea de nombre country code, yo voy a poder sincronizar, relacionar estas dos tablas. Luego, podría tener una tercera tabla, country language, ¿no? También con una clave, en este caso, la clave primaria es language y la clave primaria foránea, que sería como una clave foránea, ¿no? Es country code, que va a ser también la misma columna que tengo country code en la tabla city y la misma columna van a tener los mismos valores, ¿no? Que es la tabla country que tiene code. Entonces, de esta manera, con dos claves foráneas y una clave primaria, voy a relacionar estas tres tablas, ¿no? Eso. Y cada columna va a tener su tipo de dato. Así que, nada, simplemente es eso. Esto es más sencillo la creación de tablas de lo que parece, de base de datos. Pero bueno, ya lo vamos a ver en detalle. Y creo que con eso estamos por hoy. No tengo nada más. Bueno, eso. No sé si tienen alguna duda de lo visto. Digamos, sé que no vimos demasiado, pero bueno, fue la clase de hoy. La idea es tener una introducción al lenguaje MySQL y a lo que es los gestores de base de datos que vamos a usar. Bueno, entonces voy a pasar a tomar lista. Vayan instalando, ¿no? Profe, tengo una consulta. ¿Sí o sí tiene que ser con MySQL? ¿No puede ser con SQL Server? Y mirá, la idea del curso es utilizar MySQL. Lo que sí puede variar es el gestor de base de datos. El lenguaje tiene que ser MySQL, porque es el que da el curso. No, porque puede variar entre un lenguaje y otro, y las consultas en el examen le van a hacer sobre el MySQL y los TPs también sobre MySQL, porque es lo que se decidió dar en el curso. Bueno. Lo que sí puede variar es el gestor de base de datos. Eso sí podría variar porque con cualquier otro gestor, digamos, acá en el curso vamos a dar Workbench, PHP Miami, si ustedes conocen y están cancheros con algún otro, lo pueden aplicar también en algún otro, pero siempre el lenguaje tiene que ser MySQL. Listo, profe, gracias. Eso. Bueno. Profe, una consulta. O sea que SQL puede variar, ya sea si uno lo hace en MySQL o sea, MySQL o en SQL Server o en otro. No es, o sea, no es el mismo lenguaje de programación, No, digamos. MySQL siempre es el mismo.
Sí. Siempre es el mismo. Sí. Lo que puede variar es el gestor de base de datos. O otro lenguaje, digamos. Ah, ok. Gracias. Sí, pero digamos, el lenguaje MySQL en cualquier gestor va a ser el mismo código. Por ejemplo, otro lenguaje de base de datos, que también vamos a verlo, pero vamos a ver en un proyectito chico, como yo lo doy para que lo conozcan también. Cuando veamos un poco de NetBeans con Java, NetBeans tiene incorporado un gestor de base de datos propio, y Java, el lenguaje Java, tiene un propio... un lenguaje que se llama JavaDB, que es un lenguaje de base de datos, que es es como el MySQL, es otro lenguaje de programación muy parecido a MySQL, pero se llama JavaDB, que es propio de Java. Así que vamos a ver, para que tengan un conocimiento también, si en algún momento les toca usarlo, las sentencias son muy parecidas, le cambian algunas formas de crear las tablas y demás, a un código, pero muy mínimamente cambia, muy parecido. Para que tengan también, vamos a hacer un proyectito chico con eso, para que tengan otro conocimiento de otro lenguaje de base de datos que no sea MySQL. Eso, no sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Perdón, una consulta. Este MySQL Workbench, se instala, es todo en inglés, ¿no? Están todas las versiones en inglés, creo, ¿puede ser? Yo tengo versión en castellano. Ah, entonces puede ser, quizás lo instala en castellano. Ahora voy a probar entonces. A ver, no, para. O no, Sí, me pareció que algunas sí, opciones. pero puede ser que esté capaz traducido. Algunas opciones me pareció verlas en castellano. La verdad que ahora no Listo. me doy cuenta, pero. Acá, esto. No, quizás me pareció a mí, pero sí. No, debe ser. Listo. Ahí voy a probar la página oficial a ver cómo me lo. Digo que está en inglés, pero es básicamente lo mismo, no varía mucho, es bastante intuitivo todas las opciones que tiene, ¿no? Sí. Buenísimo. En el ejemplo que di, creo que está, ahí está. En el ejemplo di. En castellano, no. No debe ser entonces original inglés. Bueno. No, sí, el original generalmente es en inglés. Quizás haya un parche en castellano, pero la verdad que no te sabría decir. No, tranqui, muchas gracias. Bueno, entonces, instálenlo, sigan los pasos. Como les comentaba, no se guíen mucho, yo les voy a enviar el instructivo, no se guíen mucho en la versión que aparece acá en el instructivo, sino en el paso a paso. El paso a paso inclusive puede variar un poco, pero básicamente dentro de todo es parecido a lo que tienen ahí en la instalación. Es básicamente dar siguiente.